Buenas tardes. Bien, estamos analizando la segunda parte del programa. En la primera terminamos el ciclo revolucionario de 1810 a 1820, que culminó con la batalla donde renunció el directorio, la última forma de gobierno, y surgió un periodo de desintegración nacional en el cual contrariamente se organizaron las provincias, teniendo constituciones y jefes especiales que la gobernaban, que recibían el nombre de caudillos. Estas provincias buscaron unirse entre sí mediante pactos interprovinciales, ansiando reorganizar la unidad nacional, pero bajo un sistema federal. Ahora bien, en este proceso de organización de las provincias, que irá de 1820 a 1853 o 60 según los autores, entre unitarios y federales, dos proyectos alternativos. Hoy nos referiremos en grandes rasgos al proyecto unitario. ¿Cuáles fueron las características de ese proyecto? Lo constitucional buscaban una ley escrita, la Constitución con sus características, los derechos individuales, la división de poderes ejecutivo y judicial, tal como lo están estudiando en ética. En política querían una democracia orgánica, es decir, por medio de instituciones representativas, congresos, parlamentos, salas de representantes, bien, que respondiesen a las ideas representativas del liberalismo, o sea, la representación por persona y no por grupos. Y ese gobierno debería estar al cargo de una minoría, es decir, un grupo reducido a personas adheridas generalmente al pensamiento ilustrado, culta, sobre todo porteña. En tercer lugar, en lo económico buscaban un desarrollo económico integrándose al mercado mundial. En cuarto lugar, en lo intelectual rechazaban nuestras costumbres tradicionales, la tradición hispánica, y buscaban reemplazarla por las costumbres francesas e inglesas. Y por último, en religión, crédulos o al menos anticlericales, rechazando de pleno el poder de la Iglesia en la sociedad. Ahora bien, este proyecto se formó inicialmente en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y entre los años 1820 y 1827 tuvo lugar lo que se llamó la Feliz Experiencia, en que consistía en que la provincia logró un periodo de paz institucional, de orden y de desarrollo económico, durante dos gobernaciones, Martín de Rodríguez y Las Heras. Durante el gobierno de Martín Rodríguez se destacó más que él su ministro Rivadavia, quien ejecutó una serie de reformas que podemos agrupar en tres bloques. Primero, político-institucionales. Suprimió el viejo cabildo, lo reemplazó por la Sala de Representantes, lo que hoy día sería la Cámara de Diputados. Ahora bien, a esos representantes, ¿cómo se lo elegiría? Por otra ley, instituyó el voto universal masculino no obligatorio. O sea, todos los hombres que quisieran votar, votarían a los representantes de sala, que haría la vez de poder legislativo de Buenos Aires, y elegiría al gobernador. Ahora bien, el segundo grupo tiene que ver con cuestiones religiosas. Decidió con el poder especialmente de las órdenes religiosas. Limitó el número de órdenes, el número de miembros por orden, clausuró varias, y los bienes que pertenecían a la iglesia, tierra, monasterios, fundaciones, pasaron a manos del Estado provincial. De ahí, por ejemplo, ustedes tal vez hayan escuchado hablar de la recolecta del cementerio. Eso era un patrimonio de la iglesia que pertenecían a la orden de los recolectos. De ahí viene ese nombre, que pasó desde entonces
a mano del Estado provincial y que hoy forma un cementerio para la gente de gran poder económico en el país. Otro grupo de reformas tenemos culturales. ¿Qué hizo? Creó la Universidad de Buenos Aires, lo que hoy sería la UBA, reemplazó el viejo Colegio San Carlos, creado por los Borbones, por el Colegio de Ciencias Morales, que su contenido tenían que ver más con el positivismo y la ilustración, que era el pensamiento de la época, y promovió la creación de escuelas y de bibliotecas populares. Ahora bien, este progreso que adquirió Buenos Aires lo llevó a que fuera tomando importancia a nivel nacional, y por ello convenció a la provincia de realizar el Congreso de Buenos Aires para dar una unidad al país. Este congreso se reunió en 1824 en la ciudad de Buenos Aires, siendo ya gobernador de la provincia Las Heras. Bien, ¿qué normas, qué ley importante dictó este congreso? Primero, la ley fundamental. Por la ley fundamental se encargaron las relaciones exteriores y el manejo de la guerra al gobernador de Buenos Aires, pero se estableció como cláusula que toda constitución que votase el Congreso debía ser aprobado por las legislaturas provinciales. Segundo lugar, la ley de presidencia. Recuerden que desde Rondó, el último dedo supremo, no había ninguna autoridad nacional, como si ahora no hubiese presidente. Entonces se creó la ley de presidencia y se nombró a Rivadavia con el cargo de presidencia, pasando a tener el poder ejecutivo. El legislativo lo tendría el Congreso. O por otro lado, complementó la ley de la capitalización, que declaró a Buenos Aires capital de la República Argentina, es decir, lugar donde residan las autoridades nacionales. Y finalmente se consagró la Constitución de 1826, que fue una constitución unitaria, cuyo principio era la unidad del régimen, es decir, que solamente tenía plena soberanía el Estado Nacional y las provincias pasarían a depender del Estado Nacional. Aún más, los gobernadores de provincia serían nombrados por el Poder Nacional. Esto, desde luego, fue rechazado ampliamente por las provincias. Finalmente, mientras se desarrolló el Congreso, se llevó a cabo la guerra con el Brasil, debido a la Banda Oriental, que hoy es Uruguay. Por eso, si ven en fútbol, por ejemplo, le dicen el equipo oriental o los orientales a los uruguayos. Ellos fueron invadidos en 1817 por los portugueses, pasando a formar provincia cisplatina del Gran Brasil. Ahora bien, en 1822 Brasil se independizó de Portugal y esta región pasó a depender de Brasil. En 1825 Lavalleja y otros 32 orientales uruguayos cruzaron al Río de la Plata e iniciaron una política para reintegrarse al Río de la Plata. El Congreso lo aceptó y decidió incorporar la provincia que formaba la Banda Oriental a las Provincias Unidas del Río de la Plata, que era el nombre oficial. Ahora bien, Brasil le declara la guerra. Si bien triunfaba en la guerra por presiones, grandes grupos económicos que se veían perjudicados y por el problema causado por la Constitución del 26, se vio obligado a negociar. También entraron los intereses ingleses que querían crear un estado nuevo entre Brasil y la Argentina, lo que hoy es Argentina. Bien, entonces Rivadavia negocia la paz por la oriental a Brasil. Esto motivó, unamos dos hechos. A Rivadavia le rechazaron la Constitución de 1826, la provincia, y por otro lado le rechazaron el Tratado de Paz. Rivadavia, sin apoyo, debió renunciar
Y así se puso fin al proyecto unitario. Listo.